Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queridos hermanos, que Deus nos bendiga esta noite. E estamos bem contentes de estar outra vez aqui em Southgate. Desta manhã já estivemos trazendo o primeiro tema e agora damos sequência sobre o tópico vida em el campo. Pero não solamente vamos estudar aqui em la palavra de Deus, pues como comprar um lugar allá al campo, pero más que todo la parte espiritual, como hacerlo. Pero um sermão seria impossível esto, por isso queremos dizer que estamos colocando uma série de temas de verdade presente, de vida em el campo, salir de las ciudades. Por isso, meus irmãos, há que seguir estudando, leyendo, para que o Senhor nos pueda guiar. Queremos dar um saludo muito especial também àqueles que nos acompanham por la pantalla e que desde sua casa que nos estão acompanhando por televisão, por internet, que Deus te bendiga muito também. Uma pergunta nomás, há alguma pessoa que está por primeira vez aqui em la igreja agora com nós outros, por primeira vez? Sim? Oh, muito bem, Deus te bendiga. Perdão-me perguntar outra vez, porque como estou atrás da luz aqui, não havia mirado quando lhe perguntaram. Que Deus os bendiga allá, também atrás, que Deus os bendiga. Bem-vindas à casa de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus las bendiga muito também. Bueno, hermanos, esta manhã empezamos então uma série de temas que nos gostaria de dizer de que se vocês apenas escutam um sermão, pues queda muito pouco, não? Temos que permitir que Deus nos guie e para que Deus nos pueda guiar, temos que primeiro orar ao Senhor. Porque vocês vão mirar em alguns textos que vamos colocar agora, Deus já tem um local para você. Não é que Deus, agora, se você ora, Deus vai pensar, e agora que hago? Me está orando? Não. Deus já tem um local definido para você e para mim. Mas é que nossa visão é muito limitada, não sabemos, mas se Deus já lo sabe, decimos amém? Ele sabe o fim desde o princípio. Número 2. Você tem que ler, primeiro orar, depois ler. Esta manhã estava predicando que há muito pouca informação sobre o tema de vida em el campo. E por quê? Porque os predicadores em quase todos os países do mundo, temos os pastores, e me incluyo em esto, temos medo de predicar e que os hermanos vayan ao campo e abandonem as igrejas e que as igrejas estén vacías. Pero este não é o plan de Deus. Porque esta manhã mencionamos, e vamos ler esta tarde, que o Senhor quer que a igreja predique em la ciudad. Amém, hermanos? Então, se seguimos o plan do Senhor, não vamos cair em este medo de que as igrejas vão abandonar a obra, abandonar a televisão, abandonar os programas do evangelismo e que vão esconder-se ao campo. Não. É um plan bem desenhado. Os puestos de la avanzada, os puestos rurales del campo de avanzada, tienen que dar manutenção a las duas coisas que tienen que quedar en la ciudad: iglesias e restaurantes.
Ese es el plan del Señor. Iglesias y restaurantes. Para el campo tiene que ir los puestos de avanzada. ¿Qué es esto? Los sanatorios y también, mis hermanos, los centros de entrenamiento de la juventud. Es un plan completamente perfecto, hermanos. Es que nosotros no seguimos el plan de Dios porque no leemos, esperamos de los pastores. Y nosotros en todos los países del mundo, hermanos, pues yo he mirado las noticias, no hemos hecho la obra y ahora Europa, hermanos, una apostasía completa. ¿Por qué? Dejamos el plan de Dios. Y el Señor nos ha dado tanta luz, evangelismo, servicio cristiano, varios libros con este plan y nosotros no lo seguimos. Por eso ahora, hermanos, vamos a tener que hacer en muy poco tiempo una gran obra que está intocada. Una gran obra mundial, Apocalipsis 14, 6 y 7, que está intocada. Pero esta obra no está a los hombros de un hombre. Esta obra está en las manos de Dios. Amén, hermanos. Él la va a concluir. Bueno, hermanos, esta mañana estaba mencionando que le iba a dar un regalo hoy a la tarde y voy a hacerlo antes de entrar en el tema rápido porque ya se me fue una hora de mi predicación. Primera cosa sobre los alimentos contaminados. Los que estamos en la ciudad, hermanos, estamos comiendo toxinas, pesticidas, todo tiempo. Respiramos un aire contaminado, tomamos agua contaminada, como ustedes pueden ver, pues no es culpa del diácono, toda el agua está así, ¿no? Embotellada, canos y pues tubería, todo eso, ya es una agua muerta, pero es lo que tenemos para tomar, ¿no? Hay que agradecer. Y la comida también, entonces el aire, el agua y la comida, todo está contaminado. Por eso estaba hablando de que tenemos que aprender a hacer el programa de desintoxicación. Por lo menos 2 veces al año tenemos que limpiar los órganos esenciales. Por eso esta mañana estaba hablando de que debemos aprender a hacer una limpieza hepática profunda. Una limpieza hepática que limpia el hígado, páncreas y vesícula. Esto por lo menos 2 veces al año. A la otra cosa importante, hermanos, es hacer la dieta de comer como Dios manda. Entonces, como estábamos hablando, hermanos, de los productos de hojas abiertas, pues tenemos que comprar todo lo que podamos orgánico. Está la lechuga, la espinaca, el queijo, la verdolaga, esas cosas, el diente de león, que ahora ya hay para vender, tenemos que comprarlos orgánicos. Las hojas cerradas, como el repollo, esas hojas cerradas, usted puede comprar convencional y quitar la hoja de afuera. Las frutas, hay frutas, hermanos, de que son peligrosísimas, por decir, la fresa, la manzana, porque condensan, absorben mucho de las toxinas, pesticidas y todo esto. Entonces tenemos que comprar orgánica, especialmente si estamos haciendo tratamientos para un enfermo, con la manzana, ¿no? La fresa. Hay algunos productos que absorben demasiado de las toxinas, como el ajo. El ajo es un producto súper poderoso, es una farmacia de Dios, pero si usted compra convencional, pues está cargado de toxinas, porque absorbe. Entonces hay que comprar ajo orgánico. La cebolla, ya no, porque la cebolla usted arranca la capa, ¿no?, de afuera, la parte de afuera, pues está más limpio adentro. Cosas como el plátano, el aguacate, no tiene que gastar dinero comprar orgánico, porque hasta la vez que usted quita la cáscara del aguacate, del plátano, pues adentro está limpio, está incontaminado, más limpio de lo que los demás productos. Entonces, tenemos que hacer este tipo de diferenciación, que eso le ayuda para ahorrar dinero y también comprar productos más limpios, ¿ok? Bueno, ahora la promesa que hizo a la mañana les daría, porque ahora llega el invierno, aquí estamos en diciembre, ¿no? Hoy estamos casi concluyendo, hoy ya entró el sol, es el último día del año, 31 de diciembre de 2017, último día del año. Llegó el frío, invierno, pues ahora viene la gripa. Entonces un antibiótico natural, escriba, porque si no después usted olvida. Y me está preguntando, ¿qué dijo usted? Pues ya le dije, ¿no? Entonces,
una penicilina de Dios. Usted agarra y compra una o consiga toronja, grapefruit, ¿ok? Con cáscara, 2 limones orgánicos, una naranja orgánica, porque vamos a pasar todo esto, son cítricos, vamos a pasar al extractor. Si usted no tiene un extractor de jugos bueno, entonces usted puede pasar a una licuadora que sea fuerte, ¿no? Una licuadora, pero mejor sería a un extractor porque mantiene todos los nutrientes y también los fitoquímicos, enzimas y todo del producto. Entonces usted agarra 2 dientes de ajo, mejor 3 dientes de ajo, o 2 si es muy gordo, ¿no? Pero 3 convencionales, 3 dientes de ajo. Y también, hermanos, vamos a pasar el ajo con esos 3 cítricos, toronja, naranja y limón. 2 limones, una naranja y una toronja. Todo con cáscara, semilla, con todo, a la máquina. Si usted tiene una licuadora, no tiene el extractor de jugos, bueno, pero entonces pasa a la licuadora, todo esto, y pone agua primero, porque si no queda muy concentrado, no te va a licuar. Entonces pone agua, porque ahí queda más fácil de la lámina, pues, transformar esto en algo más líquido. Entonces usted pone agua y después va a colar esto a hacer el agua. Al momento que usted tiene este líquido, sea por el jugo el extractor de jugo o por la licuadora, mejor el extractor de jugos. Con el extractor tiene que agregar un poquito de agua porque queda muy concentrado. Ahora usted va a hacer el producto. Usted va a agregar al momento que ya está listo, que ya pasó a la máquina, usted va a agregar 2 gotas, no 2 goteros. Aquí hay que cuidar. Si usted pone gotero, usted pone perder porque no va a poder tomar. 2 gotas de peppermint oil. ¿Cómo se dice esta, hermana Irma, en español? Que no sé. No pimienta. ¿Ah? Menta. Menta. Aceite de menta, ¿no? Aceite de menta, no pimienta. Menta. ¿Ok? Aceite de menta, pero 2 gotitas, porque ya está concentrado, ¿eh? Es fuerte. Bueno, entonces usted va a guardar esto en una jarra de vidrio, cierra y pone a la gelera. Ahora, para funcionar, si usted ya está con una infección, con una gripa, pues está mal, usted va a tomar, adulto, 1 vaso diario. Niños, medio vaso diario. Entonces usted saca del refrigerador, del vidrio, y le va a calentar un poquito, pero no hervir, porque mata todo lo que es saludable ahí, ¿no? Que es nutritivo y medicinal. Usted va a calentar para quebrar el frío apenas, para que apenas quebrar el frío, y va a tomar 1 cuchara de hora en hora o algo así. Pues, si quiere tomar 2 cucharas o cucharadas de hora en hora, está bien, no hay problema. Al promedio de 2, 3 días, su garganta, su gripa, su desánimo, su infección, lo que sea, de 2, 3 días, usted empieza a mirar que empieza un proceso de curación, pero tiene que tomar todo momento, de hora en hora o hasta más si puede, pero tomar diario, adulto, 1 vaso de este líquido, niños, medio vaso de este líquido, ¿ok? Puede ser antes de comer, después de comer, pero si la persona tiene gastritis, claro que tiene que ser después de comer porque no tolera, ¿no? Pero no olviden el ajo, que es muy importante, y las gotas de menta, aceite de menta, ya que esté todo colado o que esté todo listo y mezclado, ¿ok? Esta es la penicilina de Dios, un antibiótico natural, ¿ok? Muy bien, vamos rápido al tema entonces, porque tengo mucho que hablar y muy poco tiempo. Bueno, hermanos, esta mañana miramos, mis hermanos, de que hay una gran obra y también hay muy poco tiempo, porque el tiempo apremia. Ya estamos mirando, mis hermanos, de que los juicios de Dios ya están medianos. Desastres naturales, acalentamiento global, epidemias, violência, tornados, terremotos, incêndios,
todo tipo de desgracias por todos os lados. Agora mesmo, se você mira em meu país, está como uma revolução. A polícia hizo um paro, não está trabalhando, meter o exército à calle, a gente está revoltada, muitas muertes. E assim, meus irmãos, em todos os países, em todos os lugares, há gente desconforme, há problemas, há violência, e isso vai aumentar cada vez mais. E, meus irmãos, quando miramos todo isto, então nos perguntamos, ¿para onde vamos? ¿Qué hacer? La gran tristeza, mis hermanos, es que en este contexto, tengo este librito, El Evangelismo, página 28, y dice así: con frecuencia se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar el mensaje, pero somos sumamente lentos en obedecer a esta instrucción. Vi a uno que estava em pé com os braços estendidos em uma plataforma elevada. Se volvió e señalou em todas as direções, dizendo: há um mundo que perece em la ignorância de la santa lei de Deus, e os adventistas del sétimo dia estão durmiendo. Como estamos nós, hermanos? Há um ser que levanta as manos e diz: miren as cidades, as metrópoles. Toda esta gente está para ser alertada, pero mis hijos estão dormidos. E mis hermanos, quando diz aqui que mis hijos estão dormindo, é um elogio, porque em realidade estamos roncando. E aqui diz mais, hermanos: el Senhor pide mais obreros, porque há uma grande obra que deve realizar-se. Devem efectuar-se conversões que añadirão a la igreja a los que serão salvos. Há que chegar hasta los hombres e las mujeres que vivem a lo largo de las rutas principales e de los caminos menos transitados. Página 28. E agora escucha. Estamos muito lejos de seguir la luz que Deus nos ha dado, concerniente a la obra de las ciudades populosas. Se está aproximando o tempo quando se dictarão leis que cerrarão puertas que agora estão abertas ao mensaje. Estas puertas estão para cerrar-se. Hermanos, quando miramos a situação da igreja, é algo muito tocante, porque o Senhor pide de nós, hermanos, uma reforma e um reavivamento. E se não aceptamos a reforma que o Senhor demanda de nós, vamos ser colocados de lado. E se Deus, hermanos, nos permite ser colocado de lado, Ele vai trazer los pentecostales, los evangélicos, los de la nueva era, não sei, los borrachos, las prostitutas, las rameras, pero Ele vai colocar a alguém em nosso lugar. E quando mencionamos esto de reforma, mis hermanos, esta reforma, ella es muy abrangente. No es solamente dejar de comer carne, esa es parte de la reforma, pero hay una reforma de la vestimenta, hay una reforma de la educación. Tenemos que entender qué es la verdadera educación. Entonces la reforma en la música, la reforma en el sistema de adoración al Creador, pues Dios no va a aceptar cualquier tipo de culto. Él quiere un culto que sea como Él diseñó el culto. Así que Dios está esperando esto, mis hermanos, por mucho tiempo. Pero hay algo más. El púlpito debe despertar, hermanos, porque el Señor colocó en esta iglesia una misión. A este pueblo Dios ha dado una misión. Este librito aquí, si usted me acompaña, a la página 173, Evangelismo, dice así: chamados a exponer el hombre de pecado. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo
e lhe ha dado um mensaje para apresentar. Lo ha chamado a exponer la maldad del hombre de pecado. ¿Cuál es nuestra tarea? Exponer el hombre de pecado. Por isso que esta manhã estamos mencionando de que Jesus comentou, quando veamos la abominación desoladora, entonces tiempo de ir a los montes. Y la desolación, la abominación desoladora ya está sentada, hermanos. Não tenho tempo de entrar na área profética, pero es colocar uma bandeira, e essa bandeira já está sendo levantada, e nós outros estamos, como disse a sierva del Senhor, dormidos. Então, mis hermanos, este é o contexto que nós outros agora miramos, e por isso, então, agora viene a profecia. Abrimos a palavra em Miqueias, capítulo 4, e diz o versículo 9: Agora, ¿por qué gritas tanto? Estoy leyendo Miqueias capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué gritas tanto? Angustia de Jacob. Alguien hoy me preguntó sobre la diferencia del pequeño tiempo de angustia y la gran tribulación. Es que hay, mis hermanos, la tribulación de la edad mediana o del tiempo de la edad oscura, y hay la gran tribulación, que es por ocasión del decreto dominical adelante y después del decreto de muerte. Pero hay, mis hermanos, antes del cierre de la gracia, un tiempo previo de angustia. Ese tiempo previo, no voy a hablar de profecía ahora porque quiero hablar rápido sobre vida en el campo, pero hay que entender en qué contexto es que debemos salir de la ciudad. Por eso, primero viene el tiempo de angustia, viene la persecución. Por eso dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio, martireo, quiere decir por martirio. Por eso menciona, mis hermanos, de que ahora las almas bajo el altar, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, tenemos el quinto sello, y ahora están clamando, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Y ahora entonces viene la respuesta: hay que esperar un poco de tiempo más hasta que se completen el número de los mártires. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, se miran que los que están sentados con el Señor en el trono, y se mira que ellos fueron ¿qué? Decapitados. Habrá un tiempo de angustia. Por eso aquí Miqueias 4:9 dice: ¿por qué gritas tanto? Ahora viene un tiempo de persecución, un tiempo de angustia, mis hermanos. Pero hay un tiempo de angustia previo y un tiempo de la gran angustia. Entonces aquí dice así: ¿no hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de la mujer de parto? Versículo 10, Miqueias 4:10, duélete y gime. ¿Se acuerda del libro de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9? Los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios, en el mundo. Ahora, mis hermanos, no es tiempo ya de entretenimiento, de pasar el tiempo. Ahora es tiempo de clamar al Señor, de gemir, de interceder por la familia, por la iglesia, por las almas. Y dice así el versículo 10: gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora, en ese contexto, ahora está el tema de hoy, ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí será librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Hermanos, pues yo entiendo de que hay muy poca información sobre este tema, como dice el profeta Miqueias: salir de la ciudad, morar en el campo.
estamos com a mente distorcionada, porque pensamos assim, ai, vou ao campo porque allá não me vou encontrar. Não, hermanos, há algo mais. Por esta pobreza de informação, há muita gente equivocada, sem saber que fazer. E alguns, quando escutam um sermão de vida em el campo, dizem, pero para quê? Temos que ir ao campo? Pois não sabe. Então, meus irmãos, nós agora devemos estudar. Então, primeiro, irmãos, me gostaria de invitar a vocês de que comprem o livro De la Ciudad al Campo. A irmã White tem um livro pequeno, De la Ciudad al Campo. Este livro, meus irmãos, está rico de informações. Vou ler algumas citas deste livro agora para vocês, porque aí explica o significado desta transição, o porquê. Também, meus irmãos, há uma sessão deste tema em vários livros. Por dizer, o livro Evangelismo, que é muito fácil comprarlo, aqui lo tenho, que estava lendo agora, del hombre del pecado, aí de que estamos dormindo, está em este livro Evangelismo. Se você abre a página 60 e 61, está o desenho de los puestos de avançada. Evangelismo. Ok, de la página 60, 61. Tenho este outro librito também aqui, hermanos, vou agarrar aqui para vocês. O livro Eventos de los Últimos Dias. Miren, Eventos de los Últimos Días. A ver, lo fui a agarrar porque quiero mirar el capítulo, me parece que el capítulo 7. Dice así a la página 96, capítulo 7, Eventos de los Últimos Días, la vida en el campo. La vida en el campo. Y voy a leer algunas citas muy importantes de este libro, Eventos de los Últimos Días. Si ustedes leen, hermanos, no trajo aquí, pero lean el libro Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2. Habla demasiado allá en este tomo, el tomo 2 sobre vida en el campo. El Ministerio Médico. Este libro también aquí, Testimonios para los Ministros. Todos esses livros têm muita informação, bastante informação. Por isso, meus irmãos, agora temos que começar a ler, aprender, a estudar. Se você agarra estes livros e cada dia lê um pouquinho, você vai mirar que você vai aprender diretamente da fonte. Claro que podemos também buscar sermões que, quando alguém predica um sermão, porque se entende que ele estudou e está leyendo, aprendendo, pero estamos dependendo de uma pessoa, temos que ir diretamente ao Senhor. Pero o livro mais importante de todos, a Bíblia. A Bíblia, hermanos. Vocês miraram de que esta manhã eu falei de Abraão. Ele foi chamado para sair de la ciudad, de Ur de los Caldeos, e ir a la tierra de la promesa. No preguntó nada. Esta mañana leemos las citas. Hablé también, mis hermanos, esta mañana de Lot, el sobrino de Abraham, que salió también, pero se fue a meter en Sodoma y ahí perdió su familia. Y dice la sierva del Señor que él pudiera, de haber tenido su esposa con él, no se hubiera alargado su tiempo de vida en Sodoma. También, mis hermanos, hablamos del rey Asa, cómo él se preparó para la crisis, cómo él no confió en cosas materiales, aunque él había hecho todo lo que estaba a la mano, pero él confiaba en el poder de Dios, pero él se preparó para la crisis, para la catástrofe, y cuando llegó la guerra, el gran problema, él estaba completamente preparado. Y yo pudiera seguir esta lectura de personajes bíblicos, por decir, nomás comentar con ustedes por el tiempo, José en el Egipto. Si estudiamos la historia de José, mis hermanos, es una evidencia de lo que Dios va a hacer ahora al tiempo del fin. Sobrevino una gran crisis a la vida de José. Él fue vendido como esclavo, ustedes conocen la historia, el sueño,
Pero quando José interpretou o sonho del copero e del panadero, aún quedou en la cárcel 2 años, hasta que Faraón le chamou e le colocou agora, mis hermanos, como segundo maior del reino. ¿Por qué, mis hermanos? Porque José debía ser el que iba a suplir la necesidad del mundo en una hora de crisis. Entonces, mis hermanos, cuando leemos el libro de Mateo capítulo 24, ahora viene hambruna a la tierra. Por ocasión de las 7 trompetas, las transportaciones de comida pues va a acabar. Los navíos que andan por los océanos cargando de un país a otro la comida, se va a acabar. Las carreteras que transportan las comidas, pues de un estado a otro, de un lugar a otro, se van a romper con los terremotos. La corteza de la tierra se va a rasgar cada vez más. Y ahora, mis hermanos, las locomociones, camiones, ya no van a poder trafegar o cruzar viaductos, puentes, carreteras, porque todo va a empezar a ser destruido. Entonces, mis hermanos, para este momento, el Señor quiere que se levante un remanente que ya está preparado. Por eso el Señor ha dado la visión a José. Ahora le hago una pregunta a usted que está aquí con nosotros y a usted que está en su casa también. Ahora usted empieza a entender por qué estamos aquí a gritos llamando a todos para que tomen el curso de obra médico-misionera. Tenemos que aprender todas esas cosas. Hermanos, eso no es así una magia o que el tomate nace al supermercado. No, mis hermanos, para que tengamos la comida. Hoy a la mañana colocamos las fotos de Katrina, como los profesionales de salud estaban atendiendo a la gente al piso, a la calle. Estamos caminhando para um tempo em que não vai haver hospitais, nem uma farmácia, não vai haver um laboratório que te vai te estar suplindo todas essas coisas. Não vai haver doutores que te vão estar esperando aí que você vá a la cirurgia. Não, hermanos, isso vai acabar. O único doutor que vai estar actuando esta hora, ¿sabe quem é? O obreiro médico missioneiro, que se preparou e que sabe usar o barro, o agua, as hierbas, e que tem aí seu carvão vegetal, que tem todas as coisas que se requiere para a emergência. Este José moderno está dormido, não quer despertar. Deus nos ha dado a visão, hermanos. Deus ha hecho um plano, um programa para o remanente. Por isso, mis hermanos, diz o livro Consejos sobre a Salud, que agora os ministros devemos ser obreiros completos e pastor que não sabe dar os tratamentos naturais não é obreiro completo. De la mesma maneira que obreiro médico missioneiro que não sabe levar uma alma a Cristo tampouco não é médico missioneiro. Por isso, mis hermanos, Jesus era tanto pastor como era também o doutor de los doutores. E isso devemos agora nós outros, cada de nós outros, aprender a serlo. Hermanos, é plano maravilhoso. Mas que esta obra está intocada. Intocada. Por isso lhe digo, agora aproveitem ustedes que estão aqui em Los Ángeles, agarrem o curso, vai começar em uma semana. Agarrem o curso de obra médico missioneiro. Empiecem a estudar, hermanos. Porque a la vez que aprendemos as enfermidades, as causas, os tratamentos, o Espírito de Deus nos vai guiar para fazer como isso Pedro, como isso, pues hasta a sombra de eles levantavam os enfermos. E Deus nos quer usar, hermanos, para esta hora, pues há muita luz que devemos aprender. Então, agora, hermanos, aqui diz claramente que Miqueias 4:10, saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Voy a hacer una pequeña pausa de la lectura aquí de la Biblia, voy al Espíritu de Profecía, voy a leer algunas citas. Pues tengo que cuidar con la hora, ya se fue el tiempo, ¿no? Creo que hasta las 6 podemos 30 minutos más leer aquí un par de citas para enriquecer bien el tema.
Entonces, hermanos, la idea que yo quisiera esta mañana, no me alcanzó el tiempo, era leer el conflicto de los siglos. ¿Y por qué quisiera leer aquí este capítulo primero? Porque habla de la destrucción de Jerusalén. Y ese capítulo todo, mis hermanos, es una alegoría o una metáfora o una parábola para el tiempo del fin. Si usted lee lo que fue la destrucción de Jerusalén, empecé leyendo Mateo 23 y Mateo 24, usted va a tener una idea de lo que va a pasar, porque Jesús usó la misma profecía para hablar de los dos eventos. Entonces, mis hermanos, la sierva del Señor menciona de que lo que pasó con el pueblo de Israel o el pueblo judío es una idea de lo que va a pasar ahora otra vez. Ustedes miraron, mis hermanos, de que en el tiempo de Jerusalén, millares murieron a consecuencia de hambre y la pestilencia. Hambres y pestilencia. Pero déjenme leer algo para ustedes aquí. Dice así, El conflicto de los siglos, página 33. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿No es maravilloso esto? Pues me llena de alegría. Aunque más de 1 millón de judíos pereció, murieron, perdieron la vida. Pero leo aquí, ni un solo cristiano murió o pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que ahora va a ser lo mismo. Los que se prepararan, libres. Los que no se prepararan, destrucción. Entonces le hago una pregunta, ¿es importante ese tema que estudiemos? Pues claro que sí. De esto depende tu vida y de tu familia, de la preparación que hagamos. Otra cosa que voy a leer aquí al capítulo 1. Dice así, mis hermanos, la sierva del Señor. La página 40, conflicto de los siglos, 40. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, escuchen, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Eso está muy interesante, hermanos. Entonces, ¿por qué será que fue destruida Jerusalén? Rechazó la misericordia de Dios. Rechazó la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos, cuando se rechaza la misericordia de Dios? La página 31 dice así: la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio riendas sueltas a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. ¿Cómo se transformaron los judíos en qué? Satánicos. Queridos hermanos, el mundo está caminando ahora para la misma experiencia. Y la sierva del Señor, hermanos, al deseado de todas las gentes, la página 581, deseado de todas las gentes, la página 581. 581 dice: en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de
su venida. Mezcló, ahora escuchen la palabra, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este conocimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Está muy claro, mis hermanos, entonces, de que ahora viene un tiempo de crisis como nunca hubo. Pero esto no va a ser así de un día al otro, es una secuencia. Mis hermanos, un proceso, tanto el proceso de Satanás tomar posesión del mundo, como también del Espíritu Santo se retirar. Por eso, mis hermanos, ahora se requiere una obediencia incondicional del pueblo de Dios. Una reforma y un reavivamiento. No es por emoción. Ay, ahora un terremoto allá en Japón, ahora tengo que ser vegetariano. No es por emoción. Eso, mis hermanos, es un plano, un programa. La doctrina, mis hermanos, de Dios siempre es un plan diseñado. Cuando usted miró que Dios iba a enviar el diluvio, dijo Noé, vamos a construir un arca. Y paso a paso Dios le dio la instrucción. Cuando Dios iba a libertar a Israel de Egipto, le dijo a Moisés, vamos a construir ahora un santuario para que el pueblo pueda aprender el proceso de salvación. Y le dio un programa, un plan diseñado para que se pudiera mirar el proceso de salvación. Amén. Ahora, para el cierre del tiempo del fin, Dios también diseñó un plan. No voy a entrar en la parte profética, pero pudiera mencionar las fiestas, ¿no? Como paso a paso las fiestas describen el plan de redención. Y ahora estamos en el momento de transición, de terminar el día de expiación para empezar el día de las fiestas de las cabañas. Por eso, mis hermanos, el milenio está a las puertas. Y entonces Dios diseñó un plan para que podamos entrar en su escuela. Dios va a arrancar, mis hermanos, una raza ahora de seres de Babilonia y los va a poner a estudiar rápido, mis hermanos, aprender la doctrina del cielo, la doctrina divina. Vamos a abandonar ahora, mis hermanos, las costumbres de Babilonia y a aprender o reaprender la cultura divina, la cultura de Dios. Entonces, mis hermanos, la vida en el campo es para que podamos hacer esta transición. Escuchen esto de la ciudad al campo, página 9. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas a las otras y donde estaréis libres de las interferencias de los enemigos. Hermanos, son muchas las citas. Yo voy a estar colocando en internet. Pero escuchen eso. El Señor diseñó el plan hasta donde usted tiene que ubicar tu casa. Donde que los enemigos no están supervisionando cuando usted entra, cuando usted sale, qué hace, qué no hace. Usted tiene que entender que el Señor ha diseñado un programa paso a paso. Y ese programa, mis hermanos, tiene dos fases.
La primera que debe ser hecha ahora, o que ya deberíamos estar haciendo, es trabajar para movilizarnos afuera de la ciudad. Fase 1. Fase 2 es cuando tengamos que salir de esta primera fase, de esta primera parte, al pico de la montaña, o a la cueva, a la caverna, a lo que sea, pero ya es al último, al decreto que de muerte ya tenemos que salir también de ahí. Entonces, mis hermanos, ahora es cuando debemos aprender a plantar, es cuando debemos aprender, mis hermanos, a producir los remedios caseros. Por decir, si hay un problema de salud, ¿qué voy a dar? Pues ya no hay farmacia, ya no puedo comprar, no puedo vender. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces tenemos que tener los remedios caseros. Entonces tenemos que aprender a estocar la comida. Por decir, aquí especialmente Estados Unidos, pues en otros países ya no es tan difícil, pero aquí más difícil, cuando viene el invierno, ¿qué vamos a comer durante 4 meses? Cuando está puro hielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo preparar la leña? ¿O cómo preparar la energía? Pues ahora, hermanos, el Señor nos ha dado tanta luz sobre esto, por eso vamos paso a paso a estar colocando. Hay ahora energía solar, hermanos. Hay también, por decir, otros tipos de energía que podemos proveer para la casa. Todo eso tenemos que pensar ahora. Las herramientas que vamos a comprar, las semillas que vamos a tener que tener para plantar, todo eso, mis hermanos, tenemos que empezar a orar y pedir al Señor que nos ilumine la mente para hacerlo. Entonces, mis hermanos, si hacemos esto, el Señor nos va a guiar porque Él diseñó este plan. Escuchen esto, la sierva del Señor, a este libro, dice así: estando en Loma Linda, California, al 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una escena muy asombrosa. En una visión de noche, yo estaba sobre la altura desde donde podía ver las casas sacudirse como el viento sacude a los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, teatros, hoteles y palacios suntuosos eram sacudidos e derribados. Muitas vidas. ¿Cuántas vidas? Muitas vidas eram destruídas. E os lamentos de los heridos e aterrorizados llenaban el aire. ¿Por qué debemos salir de las ciudades? Hermanos, vendrán desastres naturales. Pues yo tengo una lista de muchas citas. Terremotos. Tenemos en el libro de Apocalipsis 4 grandes terremotos. 4 grandes terremotos. Y no está hablando apenas del sexto sello del terremoto de Lisboa, allá en 1755, del capítulo 6. Cuando usted lee, por decir, el capítulo 8, de 1 a 5, hay otro terremoto porque empiezan las trompetas. Siempre cuando Jesús se va a mover en el santuario celestial, a una fase de su ministerio, hay un terremoto en la tierra. Y ahora Jesús se mueve, hermanos, del juicio de los muertos hacia el juicio de los vivos, que es la parte final, y hay un terremoto. Leia Apocalipsis 8, versículo 5. Cuando usted mira que termina la fase de intercesión, Apocalipsis 11, versículo 19, otro gran terremoto, y ahí entra granizo. Y a la vez, hermanos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo 16, pues hay otro terremoto que divide el planeta Tierra. La gran ciudad se rompe en 3 partes. Son terremotos como nunca hemos mirado antes. Esses terremotos, mis hermanos, ellos van más allá de la escala Richter. Entonces, un terremoto grande ahora es un terremoto de 9 para arriba, pero esses não vão poder ser leídos porque não há uma escala para medirlos. Ellos van a romper la corteza de la tierra. Y estos terremotos, mis hermanos, sacudiendo la tierra de esta manera, no solamente le quitan, como en el tiempo del diluvio, de su eje, por eso hay las estaciones, pero lo que ellos van a hacer también, mis hermanos, ellos van a accionar o despertar los volcanes. Los volcanes. Y hay poderosos volcanes. Hay uno aquí, Yellowstone, aquí en Estados Unidos. Esses volcanes, mis hermanos, que são muito grandes, eles vão começar a echar la, como se dice, la ceniza e todo, e isso vai oscurecer o sol,
la luna y las estrellas. La tierra quedará con esta capa de que va a quedar todo oscuro aquí. Por eso, mis hermanos, vendrán horas muy amargas, muy difíciles. Tenemos que proveer a nuestros hermanos todo lo que es comida, abrigo, local, porque ellos vienen de la ciudad y vienen ahora a donde vivimos, porque nosotros tenemos que ir al centro de avanzada y venir a predicar en la ciudad. Tengo muchas citas, pero me llamó la atención una aquí, mis hermanos, que habla la sierva del Señor, pero está en inglés. No tenemos este libro, creo que en español. Aquí dice así, voy a intentar traducirlo. Living the Life of Enoch, viviendo la vida de Enoch. Él está entre colchetes, Enoch, está hablando de Enoch, que fue arrebatado al cielo. Él no hizo su habitación con los impíos. Él no se fue a vivir en Sodoma pensando que podría salvar Sodoma. Miren, está escrito, está inspirado esto. Él no fue a vivir en Sodoma y Gomorra pensando que iba a salvar las ciudades. Él sí colocó su familia donde la atmósfera podría ser la más pura posible. Y de tiempos en tiempos él iba con los habitantes del mundo pecaminoso para dar el mensaje de Dios. Cada visita que él hacía a estos lugares le causaba mucho dolor. Painful, quiere decir mucho dolor por ver la violencia, ver las condiciones de la rebelión de la raza humana. Él miró y comprendió que el pecado es como una lepra. Pero después de proclamar el mensaje, él siempre tenía de regreso con él para su lugar de retiro un grupo de personas que aceptaban el mensaje de advertencia. Mirad el plan que tenemos para nosotros, hermanos. Igual que Enoch, que tenía su puesto de avanzada. Y escucha lo que dice aquí. Algunos de ellos, de los que se convirtieron por la predicación de Enoch, se tornaron vencedores, ¿no? Ellos murieron antes que viene el diluvio. Está en este libro, página 11. Es un manuscrito 42, 1900. Entonces, mis hermanos, esta es la obra que el Señor tiene para nosotros. Pues tenemos que tener un puesto de avanzada, poner un sanatorio, poner allá, mis hermanos, a donde vamos, un centro de entrenamiento para ir preparando a los demás, para que más personas podamos ir a la ciudad y abrir los restaurantes y abrir, mis hermanos, las iglesias, o mejor, ya no vamos a abrir iglesias así como ahora, que tenemos la puerta abierta porque va a ser peligroso, pero vamos a las casas a hacer reuniones de grupos, ¿no? Y eso, mis hermanos, va a ser como vamos a concluir la obra y cómo vamos a llevar adelante el mensaje al tiempo final. ¿No es maravilloso el plan de Dios? Las ciudades serán advertidas por personas que, como Enoch, van a vivir fuera de la ciudad, pero van a trabajar en la ciudad. Por eso, mis hermanos, ahora, escuchen esto. No es tiempo de agarrar e ir al pico del monte y quedar allá dentro de una cueva. No, ahora es tiempo, mis hermanos, de abrir sanatorios. Todas las grandes ciudades del mundo. Hermanos, yo no sé cómo va a ser el Señor, pero Él ha dejado escrito. Él va a tener obreros, médicos, misioneros en todas las partes del mundo. Pero si los adventistas, si nosotros no queremos, el Señor va a buscar afuera personas que quieren hacer la obra. Dios quiere levantar ahora un ejército de personas que se entreguen y se coloquen en sus manos para hacer eso. Es un plan maravilloso, hermanos. Con este plan, mis hermanos, sin internet, sin carros, sin aviones, sin computadora, 3 años y medio, Jesús tornó famoso su ministerio. La gente venía de todas las partes a buscarlo. ¿Por qué? Él curaba a la gente. Entonces, mis hermanos, eso es lo que el Señor quiere que hagamos ahora. En 1913 está escrito así: el tiempo ha llegado para dejar a las ciudades. Ella venía hablando un poquito antes así: el tiempo llegará, futuro, el tiempo llegará que debemos salir de las ciudades grandes, large cities. Pero en 1913 ella escribió así: el tiempo ha llegado. ¿Y por qué?
Porque, mis hermanos, el Señor tenía planeado para que el pueblo estuviera listo al año 1888. Pero el pueblo rechazó la luz. Por tanto, cuando llegó la hora que debería salir el decreto dominical, no pudo pasar. Dios tuvo que frenar todo para dar condiciones que la iglesia pudiera otra vez recomenzar. Ahora viene la pregunta, ¿estamos listos ahora? Esta obra está intocada. Acabo de leer, estamos dormidos. Por eso, hermanos, hay que despertar. Ya no hay que mirar para los otros. Empieza usted, diga, Señor, ¿qué puedo hacer? Ponga en mi mente, en mi corazón lo que tengo que hacer. Y si cada uno de nosotros, hermanos, aceptamos la obra, empezamos la reforma, empezamos el reavivamiento, el Señor va a venir a levantarnos. 1913, el tiempo ha llegado. Y cuando ella decía de salir de las grandes ciudades, ¿sabe cuál era el tamaño de las grandes ciudades de aquel tiempo? Pues como aquel tiempo, más o menos, Los Ángeles eran 10, 11 mil personas. No eran los millones como hoy. ¿Y qué diría el Señor si estuviera escribiendo hoy? Las naciones están airadas unas contra otras. Se hacen inmensos preparativos para la guerra. La noche se acerca. Levántese la iglesia para cumplir la tarea que ha sido asignada. Por donde quiera se ve y se oye el mal. La marea de la corrupción y del crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes indecibles. Estoy leyendo de la ciudad al campo, la página 4. Queridos hermanos, este es el cuadro de nuestro mundo de hoy, pues de nosotros. Mire, apenas escuchamos la noticia del accidente de ferrocarril, no escuchen esto. Serán, ahora eventos de los últimos días, página 24. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes, sin la advertencia de un momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Van a aumentar los accidentes ahora, hermanos. Aire, tierra y mar. Todo eso como un grito para que la gente se pueda despertar. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deberán salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Hermanos, yo estoy colocando en el programa de Obra Médico Misionera, estoy colocando todos los detalles con respecto a cómo hacer el cambio. Aquí estoy apenas dando un sermón, pues, como de introducción hacia despertarnos para el interés, para el tema. Pero no es que, pues, tenemos que mañana temprano agarrar el maletín, la familia, e ir a cualquier parte. No, no. Ese es el Señor, como dice 1 de Corintios 14:40, Dios quiere que todo sea hecho, ¿de qué manera? En orden. Dios no es así un Dios de improviso, ¿no? No, todo tiene que ser, entonces tenemos que empezar a orar, pero a la vez que empezar a orar, debemos empezar a buscar un local. Si podemos tomar decisiones, que Dios nos da la condición de tomar decisiones, porque algunos de nosotros Dios no nos va a dejar ir de cualquier manera, el Señor nos va a guiar a propósitos específicos. Pero entonces debemos buscar un mapa y ver el clima a dónde vamos. Si usted va a un lugar muy frío, muy caliente, o donde está pura piedra, no piensa que allá usted va a tener comida, ¿no? Va al desierto de Arizona, pues ahí usted va a morir con tu familia. Entonces tiene que buscar un local donde que haya las condiciones, pero con oración. A la vez, mis hermanos, que tenemos esto, pues tenemos que llevar en consideración miles de detalles. No es solamente correr al campo y allá pues estoy al campo, no. Por decir, hay lugares como Estados Unidos, si usted va al campo, usted no tiene ninguna privacidad, porque ahí corre un cable de alta tensión que todo momento va a estar dentro de tu casa, porque está cerca un cable de alta tensión. Entonces,
São muitas as coisas. Você não pode pues, comprar um terreno a las ciegas. Você tem que ter água. Água. Tem que ter um local com a terra a um pH que vai produzir o básico para a alimentação. São muitos os detalhes, hermanos. Não é solamente comprar uma terra. A sierva del Senhor nos orienta hasta a posição. Todo, mis hermanos, por decir, yo nací al interior, hoy a la mañana estaba mencionando, nací al interior, y yo miré algo interesante, porque estudiando ahora el Espíritu de Profecía, pues mi familia no era adventista, y mi familia, pues, mundanales, tomando alcohol todo el tiempo, pura fiesta, comiendo cerdo y todo, armadillo y todo esto, ¿no? Pero ellos sí tenían mucha sabiduría, porque hoy todo lo que estoy leyendo, estudiando y aprendiendo, la mayoría de las cosas ya ellos hacían. Por decir, se você vai colocar seu rancho ou sua família, você não pode colocar allá a um vale, pois aí lhe vai dar uma inundação. Então, você tampouco não lhe pode poner al pico de la montanha, você tem que poner a mediana parte, não abaixo nem arriba, al mediano. E exatamente assim estava a minha família, porque aí plantava de todo maíz, frijoles, papas, todo tinha aí, a comida. Cómo hacer el abono, cómo preparar la tierra, cómo enriquecer la tierra. Hay lugares que la tierra es muy pobre, usted tiene que aprender a trabajar la tierra. Todo eso, hermanos. ¿Cómo poner el agua a la casa? Pues si usted no quiere depender más del sistema, ¿no? No quiere más depender de agua, de luz, del gobierno y que todo eso. Pero usted puede poner el agua, que venga a su lavatraste, a su baño, gratis. Pues mi familia era una pobreza total. Y nomás con una tubería allá, pues tenía agua en toda la casa. Venía de la montaña el agua. Entonces hay muchas maneras que debemos aprender para suplir las necesidades de la familia, para que podamos obedecer al Señor y tener como Enoch este puesto de avanzada para servir a los intereses de la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí están las citas. Já me foi o tempo, já me acabou o tempo. Rápido, então, porque lhe prometi que ia a dar as 16 razões por que sair de la ciudad. Pero estamos muito contentos como o Senhor ha abierto tanto campo, hermanos. Muito grande a bendição. 16 razões para sair de las ciudades. Antes, déjame ler esta cita muito bonita, hermanos. No consideren que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí el campo, esperan abundantes bendiciones para quienes desean aprenderlas. ¿Miraron? Abundantes bendiciones. Entonces, hermanos, a leer aquí las citas. 16 razones para salir de las ciudades. No me preocupen con el tiempo, que va a ser bien rápido. Número 1. El beneficio de nuestra vida espiritual. Manuscrito 76, 29 de junio. Dice, es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en lugares apartados, en medio del campo, de las montañas y los árboles. Número 2. Para mejorar nuestro estado físico, mental y espiritual. No hay una familia en 100 que mejoraría física, mental y espiritualmente por residir en la ciudad. Es verdad, hermano, cuando usted va a la montaña, pues este año yo fui con mi familia a dormir aquí en Big Bear. Hermanos, una noche que usted duerme abajo de los pinos, si usted duerme 4 horas, equivale a dormir 8 o 10 horas a la ciudad. El aire limpio, puro, el viento a la noche, una tremenda bendición. Número 3. Favorece la obediencia a los mandamientos de Dios. En un tiempo como este, los que deseen guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. Una advertencia, hermanos. Una advertencia. Pues ya sabemos que en la ciudad va a ser muy difícil guardar la ley de Dios. 4. Es una fuente de bendiciones. No consideréis que es una privación el ser llamado dejar de las ciudades para trasladarlos al campo. Ya leí, ¿no? Allí esperan
abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Número 5, para el bien de nuestra salud. Esta está la página 31 de La Ciudad al Campo. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que tropieza cada paso. Algunos miembros de nuestro pueblo que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades harían bien en conseguir unas pocas hectáreas de tierra. Pues ustedes acompañan, hermanos, cuando viene una persona a la iglesia, se sienta a escuchar el sermón, pronto está así. Pues el pobre está intoxicado, apagado, no hay energía, tiene disponibilidad de recibir la palabra de Dios. Número 6. Se evitan muchas tentaciones. Las ciudades están llenas de tentaciones. Es cierto que en el campo, entre colchetes, los jóvenes no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a una gran cantidad de tentaciones. Esa cosa de sleepover, hermanos, de andar los jóvenes a la calle a la noche, no, hermanos, es un tremenda problema para las familias. Número 7. Para que Dios obre milagros en nuestra vida, si no colocamos bajo influencias indeseables, podemos esperar que Dios obre un milagro que anule los resultados de un curso de acción equivocado? Ciertamente no. Salid de las ciudades tan pronto como lo sea posible. Número 8. Para beneficio de los hijos. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de tentación está lista para atraerles y desmoralizarles. Y la tarea de edificar su carácter a la semejanza divina será 10 veces más difícil. Siempre que sea posible, los padres tienen la obligación de establecer su hogar en el campo para el bien de sus hijos. Número 9. Para proteger nuestros hijos. Hay que proteger cuidadosamente a los niños tanto como a los jóvenes. Deberían mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo para salvar a sus hijos de la ruina. ¿Se acuerda de Lot, no? Que andaba a la noche buscando a sus hijos. Número 10. Evitamos el riesgo de perder nuestra salvación. De acuerdo a la luz que se me ha dado, estoy urgiendo a la gente a salir de los grandes centros de población. La maldad se está incrementando en nuestras ciudades y cada vez es más evidente que aquellos que se quedan en ellas innecesariamente lo hacen con el peligro de perder su propia salvación. Dios quiere que su pueblo no se concentre en las ciudades. Quiere que ellos lleven sus familias fuera de las ciudades para que se puedan preparar mejor para la vida eterna. Número 11. La dispersión favorece la predicación del Evangelio. Cuando los discípulos cedieron a su deseo de permanecer agrupados en Jerusalén, Dios permitió que fueran perseguidos y tuvieron que dispersarse por todas las regiones del mundo. El Señor se mueve. Número 12. A la mañana hablé esto. Satanás mora en las ciudades. Dice así, eso, si alguien quiere apuntar la cita, es Mensajes Selectos, tomo 2, página 409, dice: las ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos, suicidios. Satanás mora en ellas. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes son gente que vino del mundo. Yo vino del mundo. Y está fresco aquí. Cuando yo era mundano, que yo andaba a las 3, 5 de la madrugada en las calles. ¿Qué hace la gente a esta hora de la madrugada a las calles? Puro pecado. Puro pecado. Satanás tiene dominio completo, hermanos, de las ciudades. Número 13. Evitamos la contienda que habrá en las ciudades. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda
y confusión en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Si alguno se me durmió, por favor despierte que voy a repetir esto. Dentro de no mucho tiempo, ¿cuánto tiempo? No mucho tiempo. Habrá, no es que tal vez que va a haber, no, habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Eso está interesante, hermanos. Usted, por decir hoy, yo salgo de aquí, pues me voy a mi casa lejos, 1 hora y algo de manejar. Pues si quiero ir a mi país, agarro un avión, pues 12 horas estoy en otra parte del mundo. Hoy, hermano, nos movemos, hoy está abierto. Si yo quiero agarrar aquí mi carro, voy a Texas, yo manejo de Los Ángeles a Texas, tomo 24 horas manejando toda la noche, todo un día y llego allá en 24 horas. Hermanos, esto va a acabar. Aquí dice que si usted quiere ir de un lado a otro, primero que no hay carretera, segundo que el ejército va a estar en todo lado, va a haber tal confusión y contienda, todo va a acabar. No podemos movernos dentro de no mucho tiempo. 14. Será difícil comprar y vender en ellas. En el futuro, el problema de comprar y vender será muy serio. Leia Apocalipse 13. 15. Cosechar nuestros propios productos. Veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde pueden cultivar la tierra y cosechar productos que ellos mismos siembren. Y la última razón, 16. Las grandes ciudades serán, ¿quién quiere complementar? Destruidas. Destruidas. Aquí tengo muchas citas. Déjame leer algunas aquí. Dice que declare: las ciudades impías de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y barrios enteros. ¿De qué? Ruina de grandes edificios y barrios enteros. Dios nos muestra lo que ocurrirá en toda la tierra. Ojalá que el pueblo de Dios tuviese un sentido de la destrucción que amenaza miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Esas son las 16 razones por qué debemos ahora empezar a movernos de la ciudad a los puestos de avanzada. Hay que evitar las aglomeraciones. Ahora, hermanos, si usted mira, todos los que ahora hablan de ir al campo, es un grupo pequeño, pero todos los que hablan van a Tennessee. ¿Será que eso tiene sentido? ¿O es un peligro amontonarnos al campo? Es un peligro, hermanos. No está mal que vayamos un grupo, porque tenemos que hacer puestos de avanzada, pero grupos pequeños, sanatorios pequeños, no edificios grandes, no hay nada de llamar la atención, porque tenemos que hacer una obra que se pueda mover rápido de un lugar a otro. Por eso, mis hermanos, ahora hay que orar al Señor. Él tiene un plan, mis hermanos, pero no un plan de fracaso. Dios tiene un plan de victoria. Vamos a salir victoriosos de este planeta. Satanás pensó que nos colocó un canto, que nos puso adormecidos, hipnotizados, pero Dios nos va a despertar, hermanos. Y si estamos dispuestos a obedecer al plan de Él, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Hay una cita, pues ya no tengo más tiempo de leer, que me acabó el tiempo, pero esta obra, mis hermanos, dice la sierva del Señor, es como una piedra en forma de rueda. Está parada, sí está. Una piedra no se mueve, pero una mano invisible va a mover esta piedra, y con tanta fuerza, con tanto poder, que nada podrá detenerla. Es la obra del Señor. Y si usted abraza esta obra, si usted empieza a aprender, el Señor te va a guiar y te va a llevar a ser un Enoch, un José, un Daniel, un Juan el Bautista,
Allá al campo solitito, no tenía internet, no tenía computadora, no tenía nada de la tecnología moderna, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Decimos amén, hermanos. Yo estoy muy contento, hermanos, porque llegó la hora. Llegó la hora. Está acabando el año. Estamos hoy cerrando una hoja de un año que termina. Ya mañana abrimos una nueva página. Una página de gloria. Si usted hoy se alista en el ejército del Señor, no importa si somos pocos, no importa si somos muy pocos, pero que el Señor quiere, mis hermanos, un ejército de personas limpias, emblanquecidas y purificadas. Dios hará maravillas. No fue Josué que derrumbó el muro de Jericó, fue el Señor que hizo la obra. Tampoco no es el ser humano, el pastor o el barro, la obra médico misionera que va a llevar adelante esto. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso que ahora, mis hermanos, tenemos que estudiar la lluvia tardía. Pero para recibir la lluvia tardía, debemos primero recibir la lluvia temprana. ¿Decimos amén? Yo quiero orar con usted ahora porque mi tiempo se me acabó. Y quiero pedir, hermano, mi hermana, si hay alguno que se ha sentido tocado, sin ningún fanatismo, sin ningún desequilibrio, pero ha entendido que es una obra inteligente, la obra de Dios, y que debemos ahora, paso a paso, empezar a orar y planear como mejor servir al Señor. El Espíritu de Dios nos va a guiar. ¿Decimos amén? ¿Hay alguna persona que hoy ha sentido que el Señor le está llamando con este mensaje para que se prepare para lo que viene? Yo estoy, mis hermanos, maravillado de toda la luz que nos ha dado el Señor a través de estos libros. Y yo quiero, mis hermanos, obedecer al plan de Dios. Hay alguien que quiere también venir a los pies del Señor y decir, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hay alguien que quiere decir como San Pablo, cuando iba a Damasco y cayó a la carretera mirando la luz de la gloria de Jesús, y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte? Pablo no tenía idea, o Saulo, ¿no? No tenía idea de lo que estaba pidiendo. Pero él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El cielo, mis hermanos, había diseñado para la vida de Saulo de Tarso, para ser el segundo mayor campeón del Evangelio. Después de Jesús, era él. ¿Y qué tal, mi hermano, mi hermana? Que si usted hoy, ahora en este momento, usted que está aquí en la iglesia o que está en su casa, le diga al Señor, Padre, no tengo dones, no tengo diplomas, no tengo oro, no tengo plata, pero le entrego mi vida. Y que si Dios tiene un gran plan en tu vida, mi hermano, tampoco, escuchen esto, estoy terminando, tampoco no importa si usted es un hombre o una mujer. Por ventura el Señor no usó Esther en medio de la crisis. Era una mujer. Y no era una mujer llena de experiencia, era una niña, una joven. Dios puede usar una joven, un joven, hasta un niño como Samuel. Dios puede usarse, pero Dios quiere que usted tenga su corazón limpio para servirlo. Ahora quiero orar, mi hermano. Pero yo quiero invitar a usted que se siente tocado y quiere venir al Señor para colocarse en sus manos para servirle incondicionalmente. No me venga aquí si usted tiene reservas con Dios. Yo me he atrevido a predicar este mensaje de verdad presente, mis hermanos, porque yo hice un plan con el Señor. No quiero tener ninguna reserva con Dios. Ni pensamiento, ni intenciones, ni miradas. Yo no quiero más nada con el mundo, con Satanás. Sé que todavía tengo tendencias, porque soy humano. Pero yo hice un plan con el Señor de servirlo con mis manos limpias. ¿Le gustaría a usted también hacer este plan con el Señor hoy? Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Usted no puede servir a Dios por usted mismo, pero Dios te capacita. Cuando llama, Él capacita. Puede venir mi hermana aquí, puede pasar. Si usted quiere levantarse hoy, hacer este plan con nuestro Creador, en la última hora de la historia de ese planeta en rebelión, si usted quiere servir al Señor,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, venga Jesús, mi hermano. Y el Señor Jesús es el que va a mover por el poder del Espíritu Santo, por el poder de los ángeles del cielo, a esta obra de gloria en gloria. Decimos amén. Yo quiero orar con usted. Si usted ha sentido el llamado de Dios hoy, quiere colocar su vida en las manos del Creador, venga al Señor. Usted que está en su casa también, mi hermano. No importa, Dios está con usted también en su casa. Aquí estamos en una iglesia, pero la iglesia es la presencia de Dios. Ahí donde está, si puede, vamos a arrodillarnos y orar al Señor. Vamos a postrarnos en la presencia de nuestro Padre. Amado Padre que estás en los cielos, aquí estamos tu pueblo, Señor, tus hijos, tan pequeños, tan insignificantes. Muchos de nosotros no tenemos títulos, no tenemos diplomas, no tenemos oro nem plata, no tenemos grandes talentos o dones, pero sí lo que tenemos, te lo entregamos esta hora. Toma nuestro corazón, Señor amado. Dice tu palabra que tu vas a concluir tu obra, no con los grandes talentos o estrellas que brillaron de manera muy destacada, pero por personas sencillas, humildes, pero entregadas de corazón. Padre querido, aquí queremos colocar hoy a tus pies nuestra vida, para que tú nos purifiques, nos laves, como has apartado a los discípulos tan humildes a los ojos del mundo, pero fueron capacitados por el gran Maestro para servir a la obra de Dios en la tierra. Queremos pedir la unción de tu Espíritu, Señor, no a través de lágrimas o de emociones o de música para que la emoción se pueda alterar, no, Señor. Queremos usar nuestra razón de que nada queremos más con el mundo, con el pecado, con Satanás, porque queremos servir al Rey del universo. Entendemos por tu palabra, Señor, de que tus ojos estão buscando ahora los que le adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos a seguir la verdad presente. La verdad presente que no es una doctrina, es tu Hijo amado, Señor. Queremos seguir el Cordero, aun que va al sacrificio. Queremos deponer en tus manos nuestra vida este día de hoy. Padre querido, se vão acabando las horas, los minutos de más de un año que pasó para la eternidad. Ya no podemos rescatar, Señor, lo que dejamos de hacer, porque nos rebelamos. Por eso le pedimos que perdone nuestro pecado, perdona nuestra rebelión. Y danos la gracia, Señor, de empezar otro año con una disposición diferente. Queremos ser parte, Señor, del ejército que te va a servir esta última hora. Úngenos, Señor. Como leemos en tu palabra, no hay acepción de personas. Tú puedes usar un niño, un anciano, un hombre, una mujer. Por eso, Padre amado, tómanos en tus manos. Cárganos en tus brazos, Señor. Guía nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, para que seamos santos, puros y limpios de corazón. Padre querido, bendice esta congregación. Oramos por las visitas, por aquellos que están sintonizados con nosotros por la televisión, por internet, escuchando por un DVD. Padre querido, visítalos, para que también pueda romper la cadena de vicios, de pecados, debilidades de la carne, y que tu nombre pueda ser glorificado en la vida de nuestros hermanos que nos acompañan por la pantalla. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Sabemos que en otras partes del mundo también el Espíritu Santo está trayendo esta luz. Gloria a tu nombre, Señor, porque para esta hora has llamado a tu pueblo. Bendice, Señor, el ministerio, que los pastores, los médicos, misioneros, podamos ser limpios de corazón para guiar tu pueblo, tu rebaño, las ovejas dispersas, Señor, descarriadas, para que puedan venir a Jesucristo, que es el verdadero y sumo pastor. Tómanos en tus manos esta noche. Líbranos del mal, Señor. Reprehende el maligno. Reprehende la obra, Señor, que Satanás quiere hacer en nuestra vida, y que el Espíritu Santo pueda reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Séllanos, Señor, con la unción de tu Espíritu, y que el sábado sea la marca visible de que amamos a Jesús y queremos seguirlo por toda la eternidad.
Gracias, Señor, por la verdad presente. Gracias por la luz de tu palabra. Pedimos la unción, Señor, para empezar la nueva semana y que podamos dar un testimonio vivo de que nosotros somos seguidores del Cordero. Llévanos a nuestra casa ahora. Acompáñanos y guíanos, Señor. Te lo pedimos todo agradecido en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén.